vamos a ir. Este va a ser un recorrido muy largo. Muy largo. Vamos a ir desde Donosti hasta Bilbao por la línea de Renfe. No por la de Euskotren, vamos por la de Renfe. Así que vamos allá. Ya está todo preparado. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que no estoy seguro que nos podamos encontrar por el camino. Pero bueno, vamos a ello. Espero que esté todo bien programado.
Después de estar un rato callado, me he quedado con cara de ¿qué narices hace este Albia delante? Que alguien me explique qué narices ha pasado aquí. ¿Tú por dónde te has metido? A ver. ¿Por dónde te has metido? ¿Cómo has terminado en esta otra vía? Si no te importa, voy a controlarte. Voy a coger tu control porque... no. No, por favor. Que alguien me explique cómo narices has terminado en esta vía. Vamos a ver si puedo cambiarle la vía, pero esto no me lo esperaba. A ver si este problema lo tengo que revisar. No sé qué narices pinta este tren. ¿Cómo has terminado aquí? Si te puedes saber. No me fío. Tengo miedo de que vaya a utilizar el cambio de vía y me tome el pelo otra vez. Así que mejor me paso para adelante. Y me aseguro de que vas a estar bien parado. Vale. ¿Qué pone aquí? Alza su plataforma 1. Ha habido un retraso muy gordo, pero bueno, vale. Creo que ya podemos continuar. Tengo que revisar. ¿Qué narices ha hecho esta Albia para meterse en dirección contraria? Menos mal que he puesto doble vía, porque si no... No sé qué pasó por ahí, pero bueno.
Llegamos al segundo problema. A ver qué ha pasado. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿A dónde tienes que ir? Vamos a mirar. Tienes que ir hacia Vitoria-Gasteiz. Este es el bollón. Está atascado. Es raro que no funcione el tema de la prioridad, porque tenía que estar funcionando. ¿Por qué no funciona la prioridad? Mejor salgo yo del circuito de vía. Pues voy a intentar salir del circuito de vía. No sé si es buena idea, pero creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿Dónde está el interlocking de Miranda de Ebro? Vamos a mirar qué ha pasado, Vamos a mirar qué ha pasado. Creo que es a partir de este semáforo que empieza. No, tiene que haber otro. Tiene que haber otro interlocking tower. Este es el Miranda. Tiene que haber otro. Ah, vale, aquí estás. Aquí es este. Vamos a mirar. Bilbao G está activo. Ay, le hemos cagado. ¿Y ahora cómo hago para que me priorices esto? No me interesa. Sí, es que esté parado. No me puedes priorizar esto. Encima yo soy el último, o sea que tenías que estar priorizando. Vamos a mirar estos problemas. Voy a desactivar, a ver si puedo desactivarlo. ¿Puedo refrescarlo? No voy a dejar refrescarlo. Es que este creo que va a Gasteiz, ¿no? ¿Cuál tengo abierto? Ah, para una vez que lo abro se me queda abierto. Qué mal, ¿no? A ver, claro, es que este me tiene abierto y lo contrario. Odio las interlocking tower. Acepto que es un sistema muy fácil para cambiar las vías. Pero cuando hace esto no me gusta.
Es que me está obligando a ir en esta dirección, ¿no? No tengo nada por aquí que me pueda valer. No. No sé, no es que no me tenía que priorizar a mí. En serio, hasta aquí he llegado. Con todo lo que me ha costado he llegado hasta aquí. Y todo por el cambio de vía este. Madre mía. Bien, a ver si puedo desatascarlo de alguna forma. No tengo ninguna forma de poder desatascarlo. Joder. O me tenía que estar priorizando. No sé cómo funciona el Interlocking Tower. Porque para esto... Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Puedo hacer algo. Vamos a mirar. No sé cómo puedo desbloquear esto. ¿Me lo puede explicar alguien? Oh, ahora entiendo por qué no utilizo nunca este sistema. Vamos a probarlo. Voy a quitarle el control sobre... Para ver si tengo espacio. Ahora como hay otro tren detrás mío, me voy a reír. Vale. Si no, pruebo otro camino para intentar llegar a Gasteiz, a ver si es posible. Es que sigo para ahí me va a recoger a gente. No sé si me interesa cómo recoger a la gente. Seleccionar recorrido. No, me lo prioriza por encima. Pues nada, si me lo está priorizando por encima, no me queda de eso más que entrar de lleno en el andén. Espera un momento. Sí, no me queda más opción que esperar. Y tú también te has quedado ahí atascado. Vale. Me voy a meter con todo el resto del... Espera. ¿Me ha cambiado la vía? Vale, vamos. Aunque igualmente tengo que pensar otro sistema mejor, el Interlocking Tower.
Sí, porque una vez que elijo el destino, me prioriza uno por encima del otro y ¡guau! Me monto. No voy a tener que... Vale. La fase 1 la hemos hecho. Eso lo comería cualquiera, pero sin las pruebas me sale bien. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en el mismo sitio. Yo tampoco sé dónde está el problema. Vale, ahora sí, ahora está bien. No sé si dejaré el sistema de Interlocking Tower o si lo cambio. Sí, es que no tengo ni idea. Tengo que buscar a ver si tengo una alternativa mejor. Ahora te dejan pasar. Vale, ya he entendido el mensaje. Vale, el problema es el Interlocking Tower. Aunque me va con un poco de lag. Estoy pensando que el Interlocking no va a ser demasiado pesado. Si es que no me va con lag. Un poco... en serio, estaba estoy esperando de esto. Bueno, esto tal como va directo no pasa nada. No habrá detrás nadie más esperando, ¿no? Ah, no, menos mal, porque si no... ¿Un segundo? ¿Qué acaba de hacer este Aldera? ¿Por dónde te estás metiendo? ¿Alguien me puede explicar esta vía hacia dónde va? Miranda de Ebro, 1, 2, plataforma 1. Vale. Hay cosas que todavía tengo que corregir. Quería publicarlo, pero va a ser imposible. Tengo que hacer bastantes arreglos aún. Bueno, dejando eso de lado, yo me pongo en marcha, que quiero llegar ya a casita. Así que nos ponemos en marcha, nos vamos. Me tengo que pensar en algún método nuevo para arreglar eso.
Vale, igual en Interlocking Tower no está mal, sino que la confusión que puede llegar a tener. O sea, parece que prioriza a mí, me prioriza por encima que a los demás. Entonces, claro, si me prioriza a mí por encima de los demás, pues eso es malo. Entonces, lo que tengo que hacer es revisar siempre si a esa vía a la que voy a acceder hay otro tren. Cuando me haya fijado de que no hay más trenes que vayan a hacer esa vía, pues perfecto. Aunque bueno, si hay otra forma... Si hay otra forma, pues mejor, claro. Es que claro, habéis visto el sistema interlocking, que es mucho más fácil a la hora de hacer cambios de vías y demás. Pero... también habéis visto que provoca muchos problemas el sistema de Interlocking Tower. Tengo que pensar... Mira, lo voy a dejar puesto por ahora. Y si hubiera algún otro problema, pues ya vería cómo sacarlo. Pero yo creo que por ahora está bien así. Eso es Interlocking Tower, no me fastidia. Vale, eso también lo tengo que corregir. Pues bueno, hemos llegado a Bilbao y hemos tardado 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos en hacer este recorrido. Wow. Increíble. 2 horas y 44 minutos. No, es grandioso. Es grandioso lo que hemos tardado en hacer este recorrido. Wow. 4 horas. O sea, 4 horas, 3 horas. 3 horas casi. Tengo que echar un ojo a los Interlocking Tower. A ver qué es lo que se está cocinando. Que no me gusta nada esto. Pero claro, es que claro, el sistema de Interlocking Tower habéis visto que es muy fácil para todo, para cualquier tren. Está para los automáticos, que no tienen que preocuparse por cambiar las vías. Ya que es el Interlocking Tower quien les adapta las vías. Pero claro, ante la prioridad me ha priorizado a mí, cuando en realidad tenía que priorizar el que sale del andén, no a mí. Tengo que mirar eso. Pero bueno, por lo demás he solucionado ese problema y estamos bien. Así que, menudo viaje que hemos hecho. Hasta otra.